Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación presenta. Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a compartir con ustedes la presentación denominada Migración Internacional, Paz y Derechos Humanos, aproximaciones desde las experiencias y desafíos de las personas mayores migrantes en contextos de integración, a cargo de Lidia López Pontigo y de su servidor Delvin Gualberto Barroncal. Bueno, cuando nosotros comenzamos a poder realizar algunas aproximaciones en torno a lo que está ocurriendo con la migración cubana y sus personas mayores, hemos identificado que, como lo ha registrado la Organización Internacional de las Migraciones, el corredor de México a Estados Unidos es el más grande del mundo, con cerca de 11 millones de personas, al cual, si bien ha sido históricamente de personas mexicanas a Estados Unidos, de manera reciente se ha exacerbado eh, el considerar a México como un país de tránsito en donde atraviesan miles de personas de diferentes países para poder llegar hacia Estados Unidos, y que de manera reciente se ha estado registrando altas tasas de personas que cruzan de países que antes no se habían identificado, como es en el caso de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. En torno a la migración cubana, que es en la que vamos a ir fijando postura, pues bueno, eh, hemos visto cómo a lo largo de su historia reciente, Cuba ha tenido importantes oleadas de migración, sobre todo hacia Estados Unidos, donde se han identificado algunos elementos que han exacerbado la migración, sobre todo de manera reciente y en los últimos años, donde ha habido un empeoramiento de la situación económica, sobre todo después del hecho coyuntural que ha significado la pandemia por la COVID-19, donde a partir del 2022 se han registrado más de 220,000 eh, registros de migrantes cubanos en la frontera sur de Estados Unidos. Este ha sido registrado como el mayor éxodo de los últimos 30 años, incluso mayor que lo ocurrido en 1980 con el denominado éxodo del Mariel, cuando 125,000 cubanos llegaron a Estados Unidos en un periodo de 6 meses. Y bueno, en términos legales y normativos, cuando hacemos una aproximación a la migración internacional y las personas mayores, hemos visto que los retos de integración y derechos humanos se vinculan básicamente en el caso del Estado mexicano, en que tanto los migrantes indocumentados en tránsito como las personas mayores constituyen grupos en situación de vulnerabilidad reconocidos por la Constitución y por diversos tratados internacionales de derechos humanos que el país ha firmado. Y en este contexto, los derechos de los migrantes indocumentados en tránsito y de las personas mayores se entrelazan bajo el principio de protección reforzada de la dignidad humana, es decir, la convergencia en ambos casos y condiciones de ser migrante y persona mayor obligaría al Estado entonces a garantizar al menos el acceso inmediato y sin discriminación a servicios básicos, por un lado; por el otro, a medidas de protección especial contra violencia, discriminación y abandono, así como el reconocimiento de la vulnerabilidad interseccional como criterio para priorizar la atención humanitaria y jurídica. Bueno, ¿qué pasa con la vejez en la migración cubana y la búsqueda de un nuevo hogar? Pues bueno, se ha identificado que de manera tradicional quienes han migrado en Cuba han sido personas económicamente activas, es decir, en edad productiva, han sido jóvenes. Sin embargo, de manera reciente se ha identificado que personas mayores han estado emigrando, esto no de manera aislada, sino ante un profundo arraigo en el contexto económico y familiar cubano, ¿no? Es decir, los motivos son complejos y multifacéticos, reflejando una profunda transformación en la sociedad cubana, de lo cual existen pocos registros académicos y pocos trabajos que nos han indicado cómo las personas mayores han empezado a moverse. Y dentro de estos registros se han identificado que los principales motivos de los mayores y de las mayores para poder salir de la isla ha sido por unificación familiar, por motivos económicos, por vulnerabilidad social y por las redes transnacionales que puedan tener. Dentro de la metodología utilizada se utilizó la etnografía a través del enfoque biográfico de una entrevista semiestructurada, en la cual se buscaba
identificar a través del modelo de aculturación la integración o no de los migrantes mayores cubanos, para lo cual se identificó un sujeto de estudio, un hombre mayor de 60 años, originario de Cuba, que haya vivido en el caso de México al menos varios años. Y bueno, ¿cuáles son las experiencias y los desafíos de las personas mayores migrantes cubanas en contextos de integración? Pues bueno, la principal característica es que migran en condiciones migratorias irregulares, es decir, no tienen eh, condiciones legales para poder mantener una estancia en los lugares de tránsito y también en los lugares de arribo, ¿no? Hay un tránsito migratorio en el cual es irregular, hay una modificación forzada del destino migratorio, ya que muchos de ellos, su destino objetivo inicial era llegar a Estados Unidos. Sin embargo, al momento de hacer todo el tránsito para poder llegar a ese país, pues en muchos casos no les es posible llegar por diferentes motivos y por diferentes elementos, sobre todo aquellos vinculados con la política antimigratoria que tiene Estados Unidos, sobre todo en lo que se ha referido en los últimos años en el periodo presidencial del presidente Trump. Aunado a esto, hay condiciones inseguras en el tránsito, ya que hay control criminal registrado, también políticas de contención migratoria en México, donde también se han registrado detenciones arbitrarias, malos tratos y extorsiones, y a lo cual se le suma que en el destino migratorio que se ha modificado y que se ha convertido ya en destino, hay violencia institucional, ausencia de redes de apoyo, sobre todo porque muchos de estos migrantes son los primeros que llegan a ciertos lugares, discriminación laboral, edadismo, por la edad que han tenido por la edad que tienen los migrantes que van llegando, también xenofobia, lo cual muestra una violación de derechos humanos de manera sistemática y reiterada, lo cual implica que también hay impacto en la paz local, sobre todo porque se registra también una movilización social con rechazo a la alteridad migrante. Es decir, la migración que se acepta en el caso mexicano es de aquellos migrantes que vienen, por ejemplo, de turistas o que tienen dinero, pero aquellos que cruzan y que no tienen recursos económicos, pues no son vistos de buena manera, ¿no? Y bueno, en el caso que nosotros hemos estado estudiando, que es el caso de Willy, como hemos llamado a nuestro interlocutor para poder mantener su protección de su identidad y sus datos personales, desde la teoría de la aculturación, hemos visto que en el proceso de Willy se identifica que, por un lado, mantiene un fuerte vínculo con su identidad cubana, es decir, critica el sistema cubano, porque él dice que en el caso, desde su perspectiva, pues considera que no ha sido bueno, ya que cada vez las condiciones en las que viven las y los cubanos pues van deteriorándose. La otra, las familias y las conexiones que se pueden tener, también en términos profesionales y culturales, y la perspectiva que tienen sobre los mexicanos. Es decir, eh, se cambia un poco porque al menos él refiere que los cubanos en la isla ven a los mexicanos como no personas muy buenas, por decirlo de alguna manera, ya que en muchos de los casos eh, la, el turismo ha hecho que muchos mexicanos vayan sobre todo a hacer turismo sexual y esto pues ha ocasionado que no sean bien vistos. Por el otro lado, también Willy expresa un fuerte deseo de integrarse a la sociedad mexicana, en el cual se ha evidenciado por varios puntos en sus relatos, como ha sido la búsqueda de empleo formal, la legalización de su estancia migratoria, la aceptación del lugar de llegada, la adaptación cultural y un sentimiento de pertenencia. Es decir, él ya se siente que es parte de esta sociedad. Y a manera de reflexiones finales, pues bueno, la paz y la integración se constituyen cuando se minimizan las barreras institucionales y la discriminación cuando tanto los migrantes como la sociedad de acogida demuestran una voluntad activa de adaptación y comprensión mutua. De la experiencia de Willy muestra que, a pesar de las dificultades, es posible encontrar un camino hacia la paz y la cohesión social como un elemento bidireccional. Es decir, hay algunos factores que afectan la paz y cohesión social, por ejemplo, la discriminación y la explotación laboral en los casos de arribo, los obstáculos institucionales que él ha identificado, las percepciones y prejuicios que se mantienen. Sin embargo, hay unos otros factores que promueven la paz, como es la actitud de adaptación del migrante, el apoyo y empatía de la sociedad de acogida y los beneficios mutuos que pueden existir tanto de quienes migran como del espacio que los está recibiendo. Hasta aquí dejaremos la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios que podamos nosotros
compartir y resolver con todos ustedes. Muchísimas gracias por su eh, atención. Con la colaboración